Bienvenidos a todos. En este video expondremos sobre la arquitectura general de un sistema gestor de bases de datos, o como lo llamaremos por sus siglas en español, SGBD. Empecemos primero por definir qué es un sistema gestor de bases de datos. Un SGBD es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información que contiene una base de datos. Se le conoce también como gestor de datos, y a través de él se maneja todo acceso a la base de datos con el objetivo de servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Los SGBD más comerciales y utilizados en el momento, como ejemplo, pueden ser Oracle, SQL Server y MySQL. Las ventajas de un sistema gestor de base de datos se pueden resumir en las siguientes. Un SGBD nos permite definir los datos, así como manipularlos, aplicar medidas de seguridad e integridad, y recuperarlos o restaurarlos tras un posible fallo. Son numerosas las ventajas a la hora de construir y definir la base de datos para distintas aplicaciones. Entre las más significativas es que nos facilita los procesos y también el mantenimiento de las bases de datos. Las funciones claves de un SGBD, y hablando más específicamente con respecto al sistema de gestión de archivos, su desarrollo se debe al objetivo fundamental de subsanar los inconvenientes de aquel, proporcionando eficiencia y seguridad a la hora de extraer o almacenar información en las bases de datos. Entre sus funciones principales destacamos 7. La primera es contribuir a la creación de bases de datos más eficaces y consistentes. La segunda, determinar las estructuras de almacenamiento del sistema. La tercera, facilitar las búsquedas de datos a los usuarios de negocio. Esto dependiendo del tipo de usuario, si el usuario es el administrador, es el gerente o simplemente el usuario es un cliente. Cuarto, ayudar a preservar la integridad de la base de datos. Quinto, introducir cambios en la información, esto siempre y cuando sea requerido. Sexto, simplificar los procesos de consulta y por último, controlar los movimientos que se observen en la base de datos. Para hablar de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, pueden compararla con esta arquitectura que se muestra en pantalla. Es uno de los aspectos que todavía sigue pendiente. Desde la aparición de los primeros gestores de base de datos, se intentó llegar a un acuerdo para que hubiera una estructura común para todos ellos, y se llegó a la imagen que están viendo en pantalla, a fin que el aprendizaje y el manejo de este software fuera más provechoso y eficiente. Como las funciones de los distintos usuarios mencionados de una base de datos son distintas, lo que implica que cada uno puede interactuar de diversas formas con los datos almacenados, surge la arquitectura para estandarizar los conceptos y permitir una mejor lectura de la independencia de datos, lo que permitirá que se ubique a cada usuario en una base de datos en función de su relación con ella, ya que no todos poseen la misma visión, aunque los datos almacenados son únicos. Hay 3 características importantes inherentes para el enfoque de las bases de datos. Estas son: separación entre los programas y los datos, independencia entre los programas y datos, el manejo de las múltiples vistas de usuario, y por último el empleo de un catálogo para almacenar la descripción de la base de datos, que sería el esquema. Para referirnos a estas 3 anteriores, tenemos que mencionar la arquitectura de 3 niveles, que es un método de gran aceptación para explicar el funcionamiento de los sistemas de bases de datos. Fue normalizado en 1975 y mejorado en 1978. Lo pueden ver en sus pantallas ahora. Los 3 niveles de esta arquitectura son el interno, el conceptual y el externo. El primer nivel, el nivel interno, es el que describe la estructura del almacenamiento físico de la base de datos. El esquema interno utiliza un modelo físico de data y describe los detalles completos de almacenamiento de data y el acceso a los caminos de la base de datos. El segundo nivel, el nivel conceptual, es el que describe la estructura de todas las bases de datos para una comunidad de usuarios. El esquema conceptual es una descripción global de la base de datos que oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento físico y se concentra en describir las entidades, los tipos de data y las relaciones constantes. El nivel externo o nivel de vista incluye un número de esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema externo describe la vista de la base de datos de un grupo o de los usuarios de la base de datos. Cada vista típicamente describe la parte de la base de datos en la cual un grupo de usuarios en particular está interesado y oculta el resto de la base de datos para otros grupos de usuario. En su mayoría, los sistemas gestor de bases de datos no se distinguen del todo en 3 niveles,
pero en algunos de ellos se cuenta en cierta medida con la arquitectura de 3 esquemas. Algunos SGBD incluyen ciertos detalles del nivel físico en el esquema conceptual. En la mayoría de los SGBD que manejan vistas de usuarios, los esquemas externos se especifican en el mismo modelo de datos que describe la información a nivel conceptual. Es importante resaltar que los únicos datos reales existen en el nivel físico. Todos los demás niveles superiores solo contienen descripciones de los datos en una arquitectura de 3 esquemas. Cada grupo de usuarios se hace referencia exclusivamente a su propio esquema externo. Por tanto, el SGBD debe de transformar una solicitud expresada en un esquema externo al esquema conceptual. Luego la solicitud ahora en esquema conceptual es llevada al esquema interno. Es después procesada sobre la base de datos. Por ejemplo, si fuese un pedido de datos, será necesario modificar el formato de la información antes de ser enviada al usuario externo. El proceso de transformación de solicitudes es denominado correspondencia o transformación. Esta es una de las razones que hacen lentas las bases de datos. De hecho, en bases de datos pequeñas no vale la pena crear esquemas externos, ya que más afectan la velocidad de lo que mejoran la vista externa. Continuamos con la independencia de datos, la cual se refiere a la capacidad de que los datos permanezcan intactos y accesibles independientemente a las modificaciones de la base de datos, la cual contiene una gran variedad de datos. Esta independencia permite a los administradores de base de datos rediseñar la base de datos para satisfacer las necesidades de información de una empresa, sin preocuparse de la gente que necesite estos datos, por ejemplo, para investigación o informes, que de pronto no sean capaces de acceder a ellos. La arquitectura de 3 niveles nos proporciona los 2 tipos de independencia que vemos aquí, la independencia física y la independencia lógica. Para ello vamos a utilizar el sistema de arquitectura ANSYS Spark, la cual, como podemos ver, se divide en 3 niveles. El nivel interno, que es donde están almacenados los datos físicamente. El nivel conceptual, donde se representan las tablas y las relaciones de base de datos. Y por último, el nivel externo, donde tenemos las aplicaciones y los usuarios que acceden a la base de datos a través de vistas y otras aplicaciones. La independencia física ocurre entre el nivel conceptual y el nivel interno. Tenemos independencia física cuando los cambios en el esquema interno no afectan el esquema conceptual ni a los esquemas externos. Por ejemplo, con esta tabla estudiante tenemos los 2 registros guardados en un mismo disco duro, pero podemos decidir en dividir esta tabla en distintos discos duros y el registro Camila se guardaría en el segundo disco. Este cambio no afectaría para nada el nivel conceptual, ya que como podemos ver seguiría siendo igual y solo afectaría al nivel interno sin que el nivel conceptual tenga que saber dónde se encuentran estos datos. Por otro lado, tenemos la independencia lógica, la cual se da cuando los usuarios no se ven afectados por los cambios en nivel lógico. Esta ocurre entre la capa externa y la capa conceptual, de ahí las 2 posibles situaciones para esta independencia. Un cambio en el esquema conceptual no afectará a los esquemas externos que no hagan referencia a las entidades o atributos modificados, y cuando se realizan cambios en un esquema externo afectará a los usuarios que utilicen los elementos modificados. Sin embargo, no deberá afectar a los demás usuarios ni al esquema conceptual y tampoco al esquema interno o base de datos física. Por ejemplo, con la tabla que teníamos anteriormente, estudiantes, podemos mostrar lo que sea necesario para distintos usuarios. Por ejemplo, para un profesor sería únicamente necesario mostrar el código y la nota. A continuación hablaremos sobre el administrador de almacenamiento de un sistema gestor de base de datos. El administrador de almacenamiento de un sistema gestor de base de datos, en pocas palabras, es el encargado de administrar los archivos físicos de la base de datos y del buffer, o también denominado memoria intermedia. Un administrador de almacenamiento de un sistema gestor de base de datos es el encargado de gestionar la asignación de espacio, la asignación de memoria, de datos en la memoria y de las estructuras de datos que se van a utilizar para representar la información almacenada en un disco. Reiterando un poco sobre el manejador de buffer, que es una parte muy importante de
el administrador de almacenamiento, recordando primero que un buffer es un área específica en la memoria principal. Y en un sistema de bases de datos existen al menos dos tipos de buffer. Los buffers de entrada y salida, que transfieren información entre el sistema operativo y el sistema gestor de base de datos, y un área de memoria para contener las partes más usadas de la base de datos, aumentando la velocidad y evitando la fragmentación de datos. Algunas características de un administrador de almacenamiento del sistema gestor de base de datos aquí presentes. Una es que es denominado también gestor de archivos del sistema gestor de base de datos. Es lo mismo. Existe una correspondencia entre los campos, entre los registros y archivos con bloques del gestor del disco del sistema operativo. Otra característica importante, que siempre se reserva espacio para reducir la fragmentación y satisfacer necesidades de almacenamiento. Recordemos que la fragmentación, aunque no es un problema serio, sí aumenta la velocidad en la que se acceden a los datos. Y otra característica importante para recalcar es que debe permitir el acceso secuencial y directo a los registros, siendo cada uno o teniendo cada uno sus pros y sus contras. Las funciones básicas de el administrador de almacenamiento está en crear nuevos archivos almacenados, eliminar archivos almacenados, dejar libres páginas de la base de datos y recuperar registros de archivos almacenados. Recordemos que para recuperar los archivos existen varias maneras para hacerlo: secuencial, directo, entre otros. Aquí un esquema que nos explica un poco sobre cómo interactúa el administrador de almacenamiento con las diferentes partes de la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Notamos que el administrador de almacenamiento viene siendo parte o viene siendo un intermediario entre el procesador de consultas y el administrador de transacciones. Cabe recalcar que la principal función del administrador de almacenamiento es gestionar la asignación del espacio en la memoria del disco, y también se encarga de las estructuras de datos que van a ser o que van a representar la información almacenada en ese disco, así como el acceso a ellos. Procesador de consultas. El procesador de consultas es el componente principal de un sistema gestor de base de datos. Este se encarga principalmente de transformar las consultas en un conjunto de instrucciones de bajo nivel que se dirigen al gestor de la base de datos. Este procesador está formado por un intérprete de lenguaje de definición de datos, que se encarga de interpretar las instrucciones del lenguaje de definición de datos y registra las definiciones, ya sea de tablas, vistas, procedimientos, entre otros, en el diccionario de datos. Un compilador del lenguaje de manipulación de datos, que traduce las instrucciones de manipulación de datos a un lenguaje con instrucciones de bajo nivel que entiende el motor de evaluación de consultas. Este compilador también se encarga de realizar optimizaciones en las consultas. Y por último, un motor de evaluación de consultas, que se encarga de ejecutar las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del lenguaje de manipulación de datos. Entre las operaciones más importantes que realiza el procesador de consultas se encuentran: analizar la consulta en busca de errores, descomponer la consulta en subconsultas más sencillas para simplificar su ejecución, evaluar los recursos necesarios para la resolución de una consulta, elegir el mejor de los caminos para la resolución de una consulta y devolver el resultado de las consultas. Administrador de transacciones. Para hablar del administrador de transacciones, primero debemos hablar de cómo se define una transacción en el ámbito de un sistema gestor de base de datos. Una transacción en un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo de forma indivisible. Existen dos tipos de transacciones que se pueden realizar dentro de una base de datos: transacciones lógicas y transacciones físicas. Las transacciones lógicas afectan los datos en una base de datos, por ejemplo, insertar un dato en una tabla, mientras que las transacciones de tipo físico afectan la estructura de la base de datos como tal, como crear una tabla o eliminar una tabla. El administrador de transacciones se encarga de mantener las propiedades conocidas como ACID en las transacciones. Las propiedades ACID se refieren a 4 propiedades específicas que un sistema gestor de base de datos debe mantener con su información:
La primera siendo atomicidad, que es la propiedad que se asegura que la operación se ha realizado o no. Por lo tanto, ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. La segunda es consistencia, que es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede terminar. En otras palabras, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. La tercera propiedad es aislamiento, que es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. Y la cuarta propiedad se conoce como durabilidad, que es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema.